Esa es una clave muy importante. Por cierto, hay novedades con Pedro Sánchez y Susan Sarandon. Ana Ibarzábal, que dicen, Vamos a ver, hay novedades con Sánchez y Susan Sarandon. Ya lo que penséis, llega el fin de semana. Me ha sorprendido, Jesús. Hay novedades de Pedro Sánchez y Susan Sarandon, sí, hay una última hora. A ver, Ana Ibarzábal, que aquí la gente está que huele el fin de semana. Está festiva. ¿Qué ha pasado con Sánchez y Susan Sarandon? A ver. La actriz estadounidense Susan Sarandon, que está en Barcelona, donde va a recibir el Goya Internacional 2026, ha protagonizado esta tarde una multitudinaria rueda de prensa en la que ha aprovechado para dedicarle a nuestro país unas palabras muy bonitas, y no solo a nuestro país, también al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, del que ha dicho cosas como que está en el lado correcto de la historia con respecto a su posición sobre Gaza. Vamos a escucharle. That handsome guy, that tall, handsome guy, he has been on the right side of history. Eso es lo que ha dicho Susan Sarandon, está en el lado correcto de la historia, es alto, es guapo, pero es que ha tenido respuesta de Pedro Sánchez hace unos minutos vía redes sociales, ha dicho el presidente del gobierno. Es para mí muy conmovedor que alguien a quien toda España ha admirado y respetado durante años haya hecho una declaración pública tan maravillosa sobre nuestro país. Gracias, Susan, siempre hay esperanza. Bueno, pues ya ven. Gracias, Ana Ibarzábal. ¿Qué pasa, Monforte? ¿Qué pasa? Que cuando has dicho primero lo de Susan Sarandon, yo me esperaba, vamos a hablar de Pedro Sánchez y Feijóo, de Pedro Sánchez y algo más. No es menor, pero ojo, porque está el tema de Oriente Próximo, que me parece, ya lo de si guapo o no guapo, eso ya sobre gustos. Eso cada uno. Pero está el tema de Susan Sarandon y Oriente Próximo y Gaza, que no hay que olvidarse nunca de los palestinos y lo que decía Y además Marta. creo que Sarandon se ha significado siempre mucho y ha sido una gran activista de Hollywood respecto a los derechos humanos y también con la cuestión palestina y de Gaza. Y es cierto que en esto creo que nadie lo discute, que Sánchez ha sido el líder europeo que más también ha hecho bandera y que ha dado la cara por esta causa. Es decir, a mí me parece un motivo, sinceramente, de orgullo de que España esté a la cabeza de la defensa de Gaza, ¿no? Y contra Israel. Bueno, ojo, porque también hay novedades. Hay última hora el mismo vocero metiéndose con Santaolalla, insistiendo en que está enfermo, llamando cadáver a Pedro Sánchez. Piensas que se te va a notar que tienes mala salud, y es verdad. Se está pues para partido de homenaje y adiós, Pepito. Ah, no, Pedro Sánchez, veré pasar tu cadáver político. Veremos pasar tu cadáver político. Y nadie aplaudirá. La Santaolalla, que esa es como la viva imagen, vuestra capacidad intelectual. En fin, habló el burro y dijo mu, decía un profesor de música que tenía yo, don Arturo. Julio, Marta, estos bulos y esta maldad. Yo reconozco que no es un tipo de periodismo que me fascine especialmente. Si es que es periodismo. Sí. Yo no voy a desprestigiar. Me podrá gustar más o menos. Yo no voy a calificar de pseudomedios. Los periodistas no son. Mira, de verdad, yo no lo voy a hacer. Yo no voy a entrar. Respeto que puede haber quienes descalifiquen, yo no lo voy a hacer. Me parece que es periodismo que a mí no me gusta. ¿Pero crees que es periodismo difundir bulos? Ahora voy con eso. Ahora, respecto a esto... Es que, ¿tú crees que es periodismo difundir bulos? Pero Jesús, si tenemos que poner la etiqueta de pseudoperiodismo a aquel medio que para en algún momento haya dicho algo que no sea cierto, Julio, no queda uno, Jesús. Que para mí no existe el pseudoperiodismo. Para mí existe el periodismo o no periodismo. Y una cosa es decir, bulos o verdad. Entonces, y ya no solo eso, insultos, amenazas. Bueno, sí, para mí son los periodismos. Hay determinadas los manuales, vaya. Hay determinadas cuestiones que yo no comparto y hay periodismo muy agresivo, y muy incisivo, desde un lado y desde otro. Es que el periodismo puede ser y debe ser incisivo. Pero lo que no debe ser es, pero no existe periodismo mentiroso, ya no es periodismo. No, pero permíteme con todo el respeto. Está bien. No existe el periodismo mentiroso, eso ya no es periodismo. No, claro. Es así, claro. Incisivo, claro que tiene que ser incisivo. Sí, pero una cosa es incisivo y otra cosa es mentiroso. La pregunta, Jesús, es sí, primero... Y la equidistancia, desde mi punto de vista, no procede, pero oye, cada uno está en su pleno derecho. Muy buenas tardes. No, en primer lugar, Julio César, con todo el cariño del mundo, pero no hace falta que tú califiques a Jiménez Los Santos como periodista, que defiendas el periodismo, porque él mismo, y no creo se reconoce como tal. Él mismo ha dicho: yo no soy periodista, soy un activista político. Lo ha dicho él mismo, por tanto, no pasa nada porque le llamemos activista, porque lo es, porque es lo que quiere ser, es lo que se considera él. Es un activista de la derecha. Esto, lo de la derecha lo añado yo, pero es evidente en qué campo se sitúa. En primer lugar. En segundo lugar,
no vale decir, no, bueno, pero yo es que no sé si es cierto o falso como generando, no, Julio César, si yo digo, Julio César dice que es asturiano y en realidad nació en Cádiz, pues tú dirás, mira chico, dedícate a hablar de lo que sepas, o en fin, no te pediré, me imagino, que no tendrás que entregar tu certificado de nacimiento, ¿no? Porque recuerdo a Obama se le obligó finalmente, después de años de bulos y de basura, que era muy grave porque no podría haber sido presidente no siendo nacional de su país, al final tuvo que entregar el certificado de nacimiento. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que va a tener que tener el presidente del gobierno que enseñarte a ti, Julio César, o a todos los demás su análisis clínico? No, ¿Para Luis. que le creamos o qué? Bueno, pues No, yo esto Luis. creo, y aquí termino, Julio César, esto es lo que está pasando. Yo sé que tú no eres obviamente un extremista, ni un radical, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero no podemos permitir que esta gente se cuele a base de chorradas, de caos, que se llama así ingeniería del caos, y que nos tengan debatiendo hoy sobre el género, sobre si el presidente del gobierno está casado o no casado con una transexual o con un transexual, o si ha nacido aquí o ha nacido allá, o ahora si está enfermo o no lo está. Porque si a eso se le añade todo lo demás, pues al final lo que se genera es un clima de angustia, un clima de tensión, un clima de odio, que es lo que es donde anida la extrema derecha. Y por eso me parece que aquí debemos tomar partido todos por la vía de confiar, de creer, de generar verdades y no basura y no mierda como está generando el PP y por supuesto Vox lleva generando desde hace muchos años. Julio, por alusiones. Bueno, por alusiones agradables. Esto también pasa cuando uno mete las narices en algunos nichos que ya se sabe de qué palo van. Yo no voy a determinados bares porque ya sé el ambiente que hay. Ahora, si voy y me meto, seguramente que me escandalizo. A lo mejor igual lo que toca es no meterme. Y después, Luis, tú decías, ¿debe el presidente sacar su historial? ¿No? Yo no dije eso, Luis. A lo mejor igual lo que el presidente podría yo no hacer... sé si es cierto que no tiene una cardiopatía. No, pero escucha todo lo que dije, Luis. No me quedé solamente ahí. Continué diciendo, y si no lo es, lo que le toca al presidente, lo que le tocaría al presidente de gobierno es primero exigir el derecho de rectificación, porque si bien Los Santos no se reconoce como periodista, trabaja en un medio de comunicación y le asiste el derecho... Pero ¿tú crees que el presidente del gobierno puede, a través del abogado del Estado o de un abogado, ¿Cuál es el estar drama? todo el día desmintiendo? Hombre, ¿cómo que cuál es el drama? Entonces, Luis, si efectivamente no va a utilizar un abogado del Estado para esto... Es que no sé. Uno por uno, sí, Luis. Yo digo que tú no tienes título de periodista y tú no estás capacitado y tú no has nacido en Asturias. Tú me dirás, oye, chico, ¿qué quieres que te diga? No voy a estar desmintiendo. Tú has matado a un niño, Julio César. ¿Sabes qué pasa? No. Información, que tú mataste a un niño hace 10 años. No, Luis, que tú digas que yo no soy asturiano, a mí me resbala mucho. Pongo el acento y queda. Otra cosa es que Pues digas hombre, cuidado, a mi modo de ver. Espera, otra cosa. Cuidado con Asturias, hombre, patria querida. Sí, es probablemente lo más importante que tienes, Julio César, que eres asturiano. Sí, yo ya te lo agradezco. Otra cosa. Asturias, hombre, faltaría más. Otra cosa es que digas que yo mate a alguien, Luis. Creo que son dos cosas diferentes. Por cierto, Pero, bueno, si ¿me el entiendes? presidente del gobierno Todos considera. estamos- Si el presidente del gobierno considera que no debe exigir el derecho de rectificación y llegado el caso meter a los tribunales, al medio de comunicación que publicó eso, la pregunta es, ¿y entonces por qué grabas un vídeo y te pones a desmentir? Oye, desmiente en sede judicial, exige primero el derecho de rectificación que te asiste y si no rectifican, pa'lante. Vale, pues ¿Por qué no? responde Luis Julio y César, rematamos, que Dios te Luis. bendiga, que Dios te bendiga, pero te digo, si al campeón del mundo de tenis le pones delante de un lanzapelotas a velocidad ultrasónica, no da ni una, ¿me entiendes? Tú no puedes estar contestando permanentemente a la cantidad de basura que se está echando encima de la figura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Es que no se puede. Y esa es la estrategia de la extrema derecha. Pero sucede aquí, sucede en el resto del mundo. La estrategia está definida, y es el que puede hacer que haga, desde los juzgados, desde el Parlamento, desde el Congreso, desde el Senado, desde los medios de comunicación efectivamente pagados, lo habéis estado señalando muy bien, pagados por los gobiernos del PPE. De manera extraordinaria, porque Es Diario y Libertad Digital no tienen ni muchísimo menos la audiencia que merece tales inyecciones de dinero. Entonces, ante eso, que es la estrategia universal, es muy complicado luchar. Es la estrategia, es la ingeniería del caos, así se denomina. Parece que sea el caso. Ahora, insisto,
Yo tengo una pregunta. Si, por ejemplo, si efectivamente esto no es cierto, y yo no lo sé, pero si no es cierto. Que es mentira. Bueno, Chema, estoy partiendo de la premisa que yo no lo sé, yo no tengo la certeza. El presidente ha dicho lo que ha considerado que tenía que decir, pero tampoco sé si es cierto. ¿O qué pasa? Que hombre, el hecho de que se habla de la salud de Pedro Sánchez más Pedro Sánchez que Federico Jiménez en los actos. El hecho de que alguien diga algo convierte al algo en cierto. Sí, si el presidente del gobierno... Si es el presidente del gobierno, sí. Vamos a ver, que eso es una táctica de la extrema derecha en todos los países. No, pero que cogen ahí, Chema, que si quieres podemos hablar de las estrategias de la extrema derecha. Estoy diciendo, voy a asumir que es cierto, sí. o si quieres asumo que es falso. La pregunta es, si efectivamente esto es falso y es de una extrema gravedad, porque no es cualquier cosa, ¿no sería deseable que desde Presidencia de Gobierno se instara a ese medio de comunicación al derecho de rectificación y en el caso de que no lo hiciera, se le llevara a los tribunales? Yo creo que sí, que Pedro Sánchez debe denunciar a ese no medio de comunicación, porque, reitero, hay muchos periódicos que nos hemos podido alguna vez equivocar, se pide perdón y punto. Lo que no se puede hacer es coger y patrocinar mentiras y coger y sembrar dudas sobre la salud, porque esto es muy fácil. Está enfermo porque está muy delgado, luego si recupera peso, pues fíjate qué bien, que está saliendo de la enfermedad. Es una puta, perdón, es una basura. Es una basura. Sí, en cualquier caso, insulto, aquí nos insulta y desde luego él es el que insulta diariamente a la gente que no piensa como él. Y son insultos además patrocinados. Bueno, sí, patrocinados. Es que patrocinados, entre otras cosas, por los impuestos que pagamos los madrileños. Pero, Chema, es que entonces... ¿Patrocinados por quién? Por los impuestos que pagamos los madrileños. Es que esta mentira... ¿Pero tú pones ahí una X de que vas a patrocinar esto? Vamos a ver. ¿Quién decide que se patrocina esto? Yo pago impuestos en la Comunidad de Madrid. Y coge Isabel Díaz Ayuso, junto con Martínez Almeida, y a este personaje le dan 1 millón de euros en 2024. Pues ayudan a fundar gracias a este millón de ayudan a fundar su empresa. Esta radio sirve para insultar a los periodistas que no piensan como él, a insultar a los políticos que no piensan como él. A poner en la diana a la gente que no es ultraconservadora como él. Y después esas mentiras las difunden otros medios de comunicación que también están regados de dinero público por administraciones del PP y que después, en sede parlamentaria, gente como Cayetana Álvarez de Toledo la reproduce. Entonces todo esto es una trama que está debidamente organizada. Es una trama organizada. Muy bien. Y que se paga con los impuestos, entre otros, de los madrileños. Pero ¿podemos demostrar esto? Por supuesto que te lo demuestro. Te estoy diciendo que esta emisora, que Federico Jiménez Santos, vive del dinero de las administraciones públicas. Solamente me estás diciendo que esta emisora recibe subvención. No, te estoy diciendo que recibe más de 1 millón de euros en 2024. Una subvención muy abultada. Y que de ahí se puede llegar a la conclusión que acabas de decir, que hay una trama organizada de manera que el que te lo estoy explicando para decir mentiras, que luego lo explican otros y lleva... Te explico la cronología. El lunes a las 2 de la madrugada publican esta mentira. Lo reproducen otros medios de comunicación a los que paga un montón de dinero la Comunidad de Madrid. Y después Cayetana Álvarez de Toledo coge y difunde esta mentira, que es una mentira y que ha negado el presidente del gobierno en sede parlamentaria. Sí, es una trama. Y sí, está patrocinada por quien financia a Federico Jiménez Los Santos. Cierto. ¿Qué decía sobre el primer marido de Ayuso que habéis publicado? Pues efectivamente, en la Comunidad de Madrid hubo un pelotazo urbanístico en el que estaba Ignacio González, que era un campo de golf. Y en ese campo de golf, uno de los beneficiarios de ese chiringuito era el primer marido de Isabel Díaz Ayuso. Y esto no es solo salseo, corazón. Esto es que al final, si de una única persona, su hermano ha dado un pelotazo, su padre ha dado un pelotazo, su madre ha dado un pelotazo, si su nueva pareja ha dado un pelotazo. Yo sé que esto es muy difícil decirlo porque muy poca gente se atreve, pero es que Ayuso y todo su entorno, se han beneficiado de la Comunidad de Madrid. No es uno, ni dos, ni tres, son todos. Bueno, del hermano sí que se atrevió. Del hermano sí que se atrevió incluso Pablo Casado. Sí, así le fue. Tuvo un recorrido judicial que acabó en absolutamente así nada. Le fue. Es que disparamos aquí contra los familiares de Isabel Díaz Ayuso con total alegría y en cambio si hablamos de la familia, por ejemplo, de Pedro Sánchez, ahí la izquierda se lleva las manos a la cabeza. Es que es una falsedad. De verdad, es que me parece tremendo. Estamos aquí atacando a todo un entorno, a todo un entorno y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos. Vamos, es que no lo quiero ni reproducir porque yo no lo digo de las actividades que hacía el padre de la esposa del presidente del gobierno. Con total claridad para que tomen lo mismo de Isabel Díaz Ayuso. El hermano de Isabel Díaz Ayuso dio un pelotazo con las majarillas, lo digo. El novio de Isabel Díaz Ayuso dio un pelotazo con las majarillas, lo digo. La familia de Isabel Díaz Ayuso, entre ellos el padre, cogieron y no devolvieron dinero que debían a la Comunidad de Madrid. Lo digo claramente. La plaza que le han creado a la cuñada de Isabel Díaz Ayuso en Villanueva iba a decir la cuñada, ¿no? En Villanueva de la Cañada, madre mía.
¿Y qué decías? Que hay un primer marido también. Hay un primer marido, que fíjate, ¿no? Con todo lo que se habla de Ayuso, ¿no? Hay un montón de medios. Hay un montón de medios de comunicación que dicen que hacen este tipo de noticias, ¿no? El look de Isabel Díaz Ayuso, lo bien que viste Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y no había salido a la luz unas fotos con su primer marido, ¿no? Que se casó. ¿Y por qué no era? Porque él también vivía del Partido Popular, porque recibió 100.000 euros que debía haber devuelto y porque está implicado en un pelotazo de un campo de golf. Al final, todo lo que rodea a Isabel Díaz Ayuso, todo huele a lo mismo. Julio César... Pero yo no sé, ¿hay alguna sentencia para...? Quiero decir, porque además de todo eso, al principio del programa... Sentencia contra el fiscal general del Estado. Sentencia contra el fiscal... Sentencia contra el fiscal general del Estado. Yo te escuché como una actuación extraordinaria y además con mucha capacidad de sorpresa. Por cierto, hablando de asuntos... Madrid Network, el chiringuito en el que Esperanza Aguirre colocó a Ayuso, Díaz Ayuso trabajó ahí. Buen sueldo. Hoy el diario.es, Alicia Gutiérrez, desvela que hay como más de 30 millones de euros en el limbo. Estamos hablando de esos tiempos en los que Esperanza Aguirre, creaba esto que han llamado el chiringuito. Había otros, en los que, por ejemplo, estaba Abascal. Pero vean esto porque hay novedades sobre Madrid Network. Más de 30 millones de euros en el limbo. Madrid Network mantiene en el limbo 31,5 millones de euros que no ha devuelto al Ejecutivo de Ayuso. Son los nuevos detalles que conocemos de la asociación supuestamente creada para impulsar la innovación en la Comunidad de Madrid. Ay, madre mía, que yo... Y ha resultado ser, apunta el diario.es, un agujero negro de dinero público. Madrid destina más de 50 millones a cubrir impagos de la opaca asociación que inyectó fondos a la empresa de Montoro. Creada por Esperanza Aguirre, Madrid Network lleva desde 2018 sin devolver las cuotas de un préstamo que recibió en 2011. A mí no, pero les pasa a mucha gente. El gobierno de Ayuso la sigue premiando con más de 300.000 euros en subvenciones en los últimos años. Puedan salir adelante con la ayuda de todos. Los fondos públicos siguen cubriendo el impago de esta asociación que llegó a inyectar 1,8 millones a Equipo Económico SL, el bufete fundado por el exministro Cristóbal Montoro. Sea quien sea el propietario de ese nombre y de esos apellidos. Madrid Network fue la cuna laboral de Ayuso. Trabajando como redactora porque soy periodista de la web y de las notas de prensa. Desde 2008 hasta que consiguió un escaño en la Asamblea de Madrid, sí, prometo, cobraba más de 4.000 euros al mes. Independicé con un sueldo de becaria. Una asociación que le sirvió de trampolín político. Es su problema. Que desconocemos cuánto innovó. Dice y no lo que ustedes dicen que dice. Pero sí, el dinero público que recibió. Pero vamos a ver, Chema Garrido, ¿por qué hay más de 30 millones de euros en el limbo? Hay más de 30 millones en el limbo porque este chiringuito llegó a rozar la perfección para el Partido Popular de la Comunidad de Madrid, para que la gente lo entienda. Crean un chiringuito del que viven algunos cargos del PP. Dan dinero a amiguetes y esos amiguetes no devuelven el dinero. Y encima, como tienen la opacidad y nadie les va a perseguir esto que es un delito brutal, pues es el círculo perfecto. Se colocan, dejan que sus amiguetes roban dinero y encima se van de rositas. Y ahí está Isabel Díaz Ayuso. A cualquier otro político tendría que haber abandonado la vida política solo por haber estado en este chiringuito. Luego ya si encima de este chiringuito tu primer marido, tu nuevo novio, tu hermano, tu madre, tu padre también han vivido del erario público y han hecho otros pelotazos, pues tú imagínate. Digamos, del entorno y de la confianza. Pero hay que probarlo. Esto no es simplemente decirlo, sacar información que parece que, esto hay que probarlo. Pero si no han devuelto el dinero, más prueba que eso. O sea, que es que se han quedado con el dinero y no lo han devuelto. Y te voy a decir, me voy a adelantar al futuro. Me voy a adelantar al futuro. Que no se ha devuelto como tantos otros préstamos. Que no lo van a devolver tampoco. Es decir, les han dado dinero que no debían haber recibido y no lo van a devolver. Es decir, ahora ¿quién va a devolver el equipo económico de Montoro 1.900.000 euros? Recibieron un dinero de parte del gobierno de Zapatero en un contexto muy concreto y para algo muy concreto que era generar una especie de red de empresas para apoyar la innovación. Tenía un contexto muy concreto. Ahora que se haya desviado a otros fondos y que se haya desviado a otros fines, eso habrá que probarlo. A mí que se generen fondos para ayudar, por ejemplo, en la innovación me parece muy bien. Pero es que aquí se puso el grito en el cielo porque, por ejemplo, en Andalucía se dieron fondos para personas paradas, los ERE, y porque había alguna desviación, madre mía, habría telediarios. Y aquí estamos viendo como un chiringuito. Sí, aquí estamos viendo como un chiringuito. El mayor caso de corrupción de la historia de España. Y dar dinero a sus amiguitos y aquí no pasa nada. Pues mal la desviación en el caso de Andalucía. Mal la desviación en cualquier caso. Y ojo, a veces no hay que llamar desviación a lo